Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí realmente, y los versículos que acabamos de leer, debemos entender algo. Es un mini evangelio. Los versículos 1 al 7 es una mini exposición del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo. Vemos, uno podría pensar, bueno, entonces con el versículo 7 podría acabar ya Pablo. ¿Para qué escribe una carta larga, no es cierto? Vamos a eso, ¿por qué lo hace? Entonces, vemos eso. Hay varias razones que por qué Pablo escribió esta carta. Uno, porque él está anunciando a los romanos, a los creyentes de Cristo en la ciudad de Roma, les está anunciando: oye, muchachos, tengo deseo de visitarlos y de estar con ustedes. Y de esta manera también, no solamente quiero estar con ustedes, sino quiero compartir con ustedes, pero también tengo un deseo, tengo un cariñoso deseo para ustedes, decía Pablo a los romanos. Quiero que compartan conmigo el Evangelio. Quiero pedirles que ustedes me puedan apoyar y ayudar para que yo pueda llevar el Evangelio a más lugares. Ustedes saben que su centro de operación, como dije la semana anterior, ¿era dónde? ¿Se recuerdan? Antioquía, de Siria. Eso era su centro de operación. Y parece que Pablo quería trasladar su centro de operación a Roma, para poder de este lugar poder llevar el Evangelio en el occidente de Europa, como lo llamamos hoy día. Eso fue una razón de esta carta. Pero una razón obviamente muy importante, vayamos un ratito a Gálatas capítulo 1, por favor, versículo 6, era poder explicar de manera clara y contundente y terminante el Evangelio. Pablo ya sabía que en la iglesia de Roma habían creído ya en el Señor Jesucristo, eran cristianos, eran discípulos de Cristo, pero también tenía que ayudarles en comprender algunos aspectos, ¿no? Pero más que todo, él expone en esta carta, de hecho es la más larga que tenemos del apóstol Pablo, expone en esta carta el Evangelio de Jesucristo. Por eso justamente estoy diciendo, del verso 1 al 7 es la exposición, una mini exposición del Evangelio de Jesucristo. Es decir, lo que dice Pablo en el verso 1 al 7, al final viene una larga, por decirlo así, una larga y extensa explicación de todo el Evangelio de Jesucristo. A lo largo de la carta a los romanos no vamos a escuchar otras novedades, por decirlo así, sino la mini exposición del Evangelio. Pablo lo va a exponer y explicar de una manera para que los hermanos en Roma y hoy día nosotros también podamos entender muy bien el Evangelio de Jesucristo. Idea detrás de esto es la siguiente. Una cosa es cuando nos ha sido predicado el Evangelio de una manera clara y contundente para que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo y de esta manera ser salvos para la vida eterna.
Pero algo muy diferente es nuestra vida cristiana a lo largo de los años, de repente, que debemos ir aprendiendo con más base y con más fundamento el Evangelio. Entonces, para el apóstol Pablo no era suficiente que simplemente una persona conociera en grandes rasgos el mini evangelio. Por ejemplo, ¿qué sería un mini evangelio? Vamos a leerlo más adelante. ¿Qué sería un mini evangelio también? Es, por ejemplo, decir, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Ese es evangelio? Esa es la mini exposición del evangelio. Solo por esta frase y decirle, si tú crees en Jesús que ha muerto por tus pecados, tú serás salvo. Y si la persona afirma esta fe en el Señor Jesucristo y en su muerte de Cristo, entonces instantáneamente es salvo, sin ninguna otra necesidad de mayor conocimiento, etcétera, etcétera, o que más tiene que entender, porque a veces dicen las personas, no, es que yo no me entrego a Cristo todavía, quiero entender muchas cosas. Ese ya será para tu vida en Cristo, pero para ser salvo, eso es suficiente lo que te acabo de decir. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, entonces ya eres salvo. ¿Me explico? Esa es la mini exposición del evangelio. Pero para el cristiano que anhela y entiende que debe crecer en Cristo, es necesaria una mayor exposición del evangelio. Es necesario comprender más asuntos, cómo es el evangelio y qué pautas son importantes en el evangelio. Y para eso justamente escribió Pablo la carta a los romanos. Pablo no necesitaba explicar el evangelio en sí. Ellos ya habían creído, pero Pablo necesitaba explicarles para que tengan una mayor comprensión del evangelio, para que de esta manera también puedan defender mejor la palabra de Dios y de esta manera pueden también anunciar y predicar el evangelio a otras personas. Amén. Otro tema también es muy importante, vamos a toparnos con esto en su momento, es cómo es la relación ahora entre los creyentes judíos y creyentes gentiles. Y también algo muy importante que para Pablo es esta carta a los romanos, es que deben entender, todo creyente en Cristo, todo seguidor de Jesucristo, no es simplemente ser salvo y ya, sino el apóstol Pablo enseña en esta carta justamente las exigencias a la nueva vida en Cristo y en su reino. No es simplemente suficiente para ser salvo. Es decir, si hoy crees y después te mueres, bueno, sí, es suficiente. ¿Me explico? Porque ya eres salvo. Como este ladrón que se ha arrepentido, ha creído en Cristo, Jesús le asegura el reino, en sus palabras, el paraíso, ¿no? Pero luego muere. Pero para este ladrón arrepentido, ¿era suficiente? Sí, era suficiente. ¿Necesitaba saber y entender más? No, pero tú y yo necesitamos entender más. Y eso es justamente que Pablo decía, ustedes necesitan entender cuáles son las exigencias en la vida de un cristiano. Cómo debe ahora desarrollarse la vida cristiana. Y eso es algo muy importante en la carta a los romanos. Verso 6 de Gálatas. Dice Pablo hasta el verso 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Amén. Entonces, para Pablo era muy importante que las personas puedan entender el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo,
porque hay mucha gente que lo han tergiversado y han predicado un evangelio diferente, pero como él mismo explica aquí, no es que diferente evangelio hay, sino que lo han tergiversado, lo han distorsionado, lo enseñan mal. Y para Pablo era tan serio el asunto de que la iglesia entendiera muy bien el evangelio, porque depende de eso cómo va a pasar el evangelio de generación en generación, ¿me explico? Por eso era muy importante de que él podía escribir esta carta y que los hermanos en Roma o en cualquier otro lugar, como la zona de Galacia, no, la Asia Menor, ellos aquí, entonces ellos debían entender muy bien el evangelio. No podían conformarse con ser salvos, sino debía haber una comprensión, por decirlo, no todos debemos ser teólogos ni maestros de la palabra, pero debe haber una comprensión mínima de lo que consiste el evangelio para que estemos listos y aptos cuando viene alguna enseñanza rara, podemos darnos cuenta, algo me suena aquí medio extraño, ¿me explico? Para eso debemos estar dispuestos y listos todos al final. Observaremos otro mini evangelio, pero dice en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados y eso lo denomina él mismo como el evangelio. Y Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es el evangelio. Otro mini evangelio podemos observar en Juan 3:16. Creo que tampoco necesitamos buscarlo, conocemos también, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda. Mini exposición del evangelio de Jesucristo. Y eso es muy bueno porque podemos creerlo de esta manera y somos salvos. Eso nos ayuda para poder predicar a una persona en un instante, en un momento. Y esta persona, este instante, en este momento, como en el micro si tú deseas, pueden ser salvos. Pero cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo debe captar y debe entender. Posteriormente debe recibir una mayor explicación y exposición lo que es el Evangelio de Jesucristo. Eso sí, vamos a leer la mini exposición de Habacuc. Vamos al profeta Habacuc capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. No debe extrañarnos, ¿no? Diciendo, pero es el Antiguo Testamento, ¿cómo va a estar el Evangelio ahí? Fíjate que ahí está el Evangelio. El mismo apóstol Pablo dice eso, que ahí está el Evangelio. Y aquí vamos a leer. Dice lo siguiente: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. 2. Y Yahvé, Jehová, dice aquí, me respondió y dijo, ¿qué dice? Escribe la visión. Escribe. Siempre no debemos extrañarnos que el Evangelio y la palabra de Dios haya sido escrito. ¿Por qué fue escrito? Porque Dios mismo mandó que fuera escrito. Porque de esta manera tenemos nosotros la palabra de Dios escrita, en la cual nosotros podemos basarnos y fundamentarnos para que no creamos nosotros en hombres y sus ideales, ideas y filosofías, o en sus religiosidades. Si no tenemos la palabra de Dios, como lo que hemos aprendido ya también, solo la Escritura, ahí encontramos la verdad de Dios, amén. Entonces ahí podemos basarnos. Entonces Dios mismo dice, escribe la visión y declárala en tablas, no escriben en papel todavía, son en tablas, para que corra y el que leyere en ella, amén. Para que corra. Dios ya sabía, ya en esta época, en el 600 antes de Cristo escribió Habacuc esto, ya se sabía de esta manera. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios puede correr por todo lado. Amén. Para que corra el que leyere en ella. Tiene que leer, obviamente, ¿no? Verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. Interesante, esta visión que recibe Habacuc, Dios le dice, esto va a tardar, eso no es para mañana, eso ni siquiera es para dentro de 100 años. ¿Cuándo escribió Habacuc? ¿Qué dije? 600 antes de Cristo, o sea, 600 años tardaba todavía hasta que se cumpla, ¿no? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo.
porque sin duda vendrá y no tardará. Ahora, ¿qué es? Queremos saber el mini evangelio de Habacuc, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí está el mini evangelio. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Es enseñanza del evangelio de Cristo? ¿Mas el justo vivirá por su fe? Claramente que sí. Fue la enseñanza dominante del Señor Jesucristo, fue la enseñanza dominante de los apóstoles y de la iglesia primera, fue siempre su enseñanza. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo ser salvo, decía el carcelero? ¿Cómo yo puedo acceder al reino de Dios? ¿Cuál fue la contundente enseñanza de siempre? Tienes que creer. Tienes que creer. Este anuncio, evangelio de Dios, es para creerlo. Amén. Como decía ya Juan el Bautista, como decía ya el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles, todos ellos decían, ¿qué debemos hacer? ¿No? Deben creer y arrepentirse. Cuando Jesús predicaba el evangelio del reino, ¿qué decía? El que cree. Amén. Entonces, eso es mini exposición del evangelio. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, para crecer en el evangelio necesitamos nosotros recibir mayores instrucciones del mismo evangelio. Al final, la carta a los romanos y las otras cartas de los apóstoles también son, y de alguna manera muy importante, una exposición y una explicación de lo que es y fue la vida del Señor Jesucristo y su sacrificio y sus enseñanzas. A veces pregunta la persona, ¿pero no sería suficiente que yo pueda leer los evangelios mismos? ¿No sería suficiente? ¿No sería mejor que yo simplemente leyera Mateo, el evangelio? Por eso se llama así, ¿no es cierto? El evangelio de Mateo. El evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, ¿no es suficiente? No es suficiente. Según la palabra de Dios, según el entendimiento de Dios y de Cristo mismo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque los apóstoles son justamente los encargados para explicarnos. Por eso decía el Señor Jesucristo, hay alguna cosa no pueden recibir ustedes todavía, pero el Espíritu Santo os va a dar la visión, especialmente cuando ustedes escriben. Entonces ahí ustedes, ¿no?, van a recibir y el Espíritu Santo os va a guiar a toda la verdad, especialmente cuando escriben ustedes los apóstoles. Entonces las cartas apostólicas son sumamente importantes porque nos explican la realidad de la obra, de los hechos, de la enseñanza del Señor Jesucristo. O en otras palabras, si no tendríamos los libros y las cartas a partir del libro de los Hechos, yo creo que menos de la mitad del evangelio solamente entenderíamos. Por ahí, y ahí va, por ahí podríamos ser salvos. ¿Por qué no? Porque si creemos en aquel que murió por nosotros, ya somos salvos. ¿Me explico? Pero para una mayor introducción dentro del evangelio y para poder enseñarlo, necesitamos una mayor explicación y exposición, como el mismo Señor Jesucristo había indicado. ¿Se recuerdan lo que Jesús dijo para encargar a la iglesia y de hacer discípulos, bautizándolos luego y enseñándoles para que todo lo que os he dicho, para que lo guarden todo lo que os he mandado? ¿No? Así funciona el evangelio de Cristo, así funciona, así da el funcionamiento Dios mismo, el Señor Jesucristo, a su iglesia. Podemos dividir la carta a los romanos en dos grandes secciones. Uno, el capítulo 1 al 11, lo que vamos a observar son las bases y las importancias del evangelio. Las bases y las importancias del evangelio. Y la segunda parte de los capítulos 12 al 16 son las consecuencias y resultados del evangelio. Como ya les he dicho, sería bueno que ustedes den una lectura en este tiempo a la carta a los romanos y ustedes se van a encontrar con esas dos grandes secciones. Las bases e importancias del evangelio, 1, y 2, las consecuencias y resultados de este evangelio de Cristo. Amén.
Algo muy importante que dice el apóstol Pablo aquí es el Evangelio. ¿De dónde surge y dónde está su fundamento y la razón del Evangelio? El Evangelio, dice Pablo, no es una idea, no es un pensamiento, como los mismos apóstoles como Juan, Pedro también lucharon contra los gnósticos, que para los gnósticos, una secta del primer siglo de la era cristiana, ¿no? Para ellos solo eran las ideas y los pensamientos y la mente y todas las cosas que el hombre podía pensar, típico como los griegos, ¿sí o no? Como la filosofía griega, ¿no? Las ideas. Y Pablo dice, sin embargo, el Evangelio no tiene sus bases, no tiene sus raíces en la mente de los hombres. No tiene sus bases en las ideas, aunque sean los más elocuentes ideas y pensamientos de los hombres. No tiene su fundamento en la mente humana. El Evangelio tampoco es un ideal como otros lo han predicado, como otros lo predican hasta el día de hoy. Los comunistas hablan del Evangelio de Jesús, pero lo ven más como un ideal humano al cual supuestamente ellos apuntan. En el libro de los Hechos vivían el comunismo y todas esas absurdeces, esas barbaridades. Jesús no era comunista, ni socialista, ni nada de estas tonteras. El libro de los Hechos tampoco describe una iglesia comunista y socialista. Porque el Evangelio, dice Pablo, no es un ideal al cual debemos apuntar para que nos comportemos mejor, para que tengamos una mejor sociedad. El Evangelio no es un ideal para la vida y el Evangelio no es una filosofía. La teología liberal apunta mucho a esto, que es un ideal. La teología liberal niega concepción del Espíritu Santo en el vientre de María. La teología liberal niega que Jesús haya caminado sobre las aguas. La teología liberal niega todos los milagros de sanidades de Jesús. La teología liberal niega la resurrección de Jesucristo. Y por ende la teología liberal niega la ascensión de Cristo a los cielos. Pero existen un montón de gente que siguen hablando y predicando este evangelio liberal. ¿Y cuál evangelio al final? Un evangelio de filosofía y de ideales. Qué bonito es que nos amemos. Qué bonito es que cantemos juntos. Qué bonito es que nos apoyemos los unos a los otros. O sea, quieren el envase, quieren las cosas que son resultado y consecuencia de la fe en Cristo, pero no abrazan la fe en Cristo. ¿Me explico? Para Pablo, el evangelio no es un ideal. Para Pablo, ¿qué es el evangelio? Es de Dios mismo. El evangelio es un anuncio por parte de Dios, es un comunicado. El evangelio, por eso lo llamamos y lo reconocemos como noticia, ¿verdad? El evangelio es un comunicado por parte de Dios a todos los hombres. El evangelio ni es solo para los judíos. Eso de repente en los evangelios, en los 4 evangelios, casi no podríamos percibir, aunque si leemos con atención sí se percibe, pero si damos una lectura superficial de los evangelios, podríamos pensar que Jesús solo es para los judíos, ¿sí o no? Si uno da una lectura exacta, uno se da cuenta también es para todas las naciones, pero superficialmente se podría pensar. Algunos llegan a esos conceptos incluso. Los evangelios para los judíos, pero eso es un gravísimo error. Justamente por eso necesitamos la explicación, porque el evangelio no es una idea, no es un ideal, no es una filosofía, no es algo religioso, no son ritos, no son dogmas, no son religiosidades, es un comunicado por parte de Dios. Es Dios quien se dirige a la humanidad entera. Amén. Verso 2. Que Él había prometido, Dios es el sujeto aquí, ¿verdad? Que Él había prometido, Dios, el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus mensajeros. Pablo dice, yo soy un mensajero de Cristo, esclavo de Cristo, mensajero y apartado para el evangelio, para este comunicado de Dios a todos los hombres. Soy un apartado, sirvo para esto.
Pero el Evangelio no es una novedad, dice Pablo. Ese comunicado de parte de Dios ya lo había prometido antes, por sus mensajeros también, aquí llamados profetas. Los profetas anuncian las palabras de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En las sagradas Escrituras. Aquí dice en las santas Escrituras. Aquí nos damos cuenta, para el apóstol Pablo, las Escrituras son sagradas, son santas, son para leerlas, son para creerlas y para vivirlas. Amén. Son las sagradas Escrituras, y ahí ya Dios había prometido de que Él mandaría el Evangelio de Dios, el comunicado de parte de Dios a todos los hombres. Verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Decía que Él había prometido. ¿Se recuerdan lo que había dicho? Búscame por favor ese Números 23, 18, 19. Había un rey moabita. ¿Se acuerdan cómo él pedía a un falso profeta, Balaam, que debía maldecir a los israelitas, al pueblo hebreo? ¿Se acuerdan? Y que Balaam fue impedido por Dios. No podía maldecir al pueblo de Dios. Decía aquí, entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, el rey de los moabitas, levántate y oye, escucha mis palabras, dice Balaam a Balac. Balaam, el falso profeta, pero aquí recibió palabra de Dios. El falso profeta, interesante, ¿no? Es otra discusión, ¿verdad? Pero aquí está. Balaam recibe la palabra de Dios y debe dirigirla tal cual a Balac, el rey de los moabitas. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no miente. Si Dios había prometido a Abraham que Él va a bendecir a su pueblo, no lo va a maldecir. Entonces lo que tú me pides, que yo debo maldecir al pueblo de Dios, no podía Balaam. ¿Por qué? Porque Dios mismo me ha dicho: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Esa es la base que toma Pablo para decir el Evangelio de Dios, que Él mismo había prometido. Y si Dios ha prometido su Evangelio, su comunicado a todos los hombres, se cumplirá. Y lo ha cumplido. Y de eso está hablando Pablo. Verso 3 de Romanos. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es acerca de su Hijo. Pablo lo llama nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vayamos a Isaías capítulo 9, por favor. Verso 2. Isaías 9, 2. El Evangelio. El Evangelio para el apóstol Pablo, de nuevo, es de Dios, es un comunicado de parte de Dios a todos los hombres. ¿Y cuál es este comunicado? Pablo dice, es su propio Hijo, es el Hijo de Dios. Ese es el comunicado. Entonces, no son solo palabras, sino es una persona. Es una persona que también habla y comunica y es el mensajero. Pero el mismo mensajero, no solo el mensaje es la noticia, sino el mensajero es el mensaje. El mensajero es el mensaje. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo podemos entender. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Aquí el profeta Isaías está recibiendo eso lo prometido por parte de Dios, de que Dios había prometido algo. Dios había prometido al Mesías, a su Hijo. Él había prometido que Él lo enviaría como un mensaje y un comunicado a todos los hombres. Verso 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y quién es este? ¿Quién es quien ha nacido? A quien Pablo también anunciaba, ya posteriormente, a quien Isaías anunciaba adelantadamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, ¿cómo se llamará este hijo que ha nacido? ¿Cómo se llamará este comunicado de parte de Dios? ¿Cómo se llamará este evangelio? ¿Quién es este evangelio? Es nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. ¿Y cómo serán sus títulos? ¿Y quién es Él? ¿Quién es este gran comunicado por parte de Dios? Es que es admirable. Es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Este es quien ha nacido, dice Isaías adelantadamente y Pablo posteriormente. ¿Quién es este que ha nacido? Es el admirable. El principado, gobierno y reino posará sobre sus hombros. Esta gran proclamación que dice toda la palabra de Dios. Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Él es el admirable. Él es el consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Es el príncipe de paz. Amén. Vayamos a Juan 17:3, por favor. El evangelio de Dios es acerca del Hijo, pero el evangelio de Dios también es acerca de la vida eterna. Porque si es acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, ¿qué viene con el Hijo? ¿Qué implica el Hijo? ¿Qué es cuando alguien cree y ama al Hijo de Dios Jesucristo? ¿Qué es lo que más enseña la palabra de Dios? Como lo que hemos escuchado ya, Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué es lo que más la palabra de Dios dice cuando alguien haya creído en Jesucristo? Es hijo de Dios también, dice la palabra, pero ¿qué más? Y tiene vida eterna. Amén. Pero ahí debemos entender en qué consiste la vida eterna. Y Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Imagínense, esto dijo el comunicado por parte de Dios. El comunicado por excelencia por parte de Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El evangelio de Dios es el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor de señores, enviado como el comunicado por parte de Dios, no solo a un pueblo, los judíos, sino a todas las naciones, a todos los hombres, a todos los humanos. Amén. Volvamos, observaremos eso más. 1 Juan 5. Es tan contundente esta unión entre evangelio, Jesucristo, Señor y vida eterna. Son cosas inseparables. Viene todo en paquete. O viene todo junto o no tienes nada. Aquí dice el apóstol Juan en el versículo 11, por favor. Dice, y este es el testimonio. Ese es lo que anunciamos, dice Juan. Aquí hay un mini evangelio también por si acaso. Esto es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde la encontramos? Está en su Hijo. Verso 12. Y dice de una manera muy contundente y sin digamos poder equivocarse, sin error. Dice, el que tiene al Hijo, tiene un ratito. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Lo positivo, ¿verdad? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea,
El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el comunicado por parte de Dios, de alguna manera es bastante sencilla para poder entendido por cualquier persona. Así tan sencillo predicaban los apóstoles las mini exposiciones del Evangelio. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Entonces, eso es el comunicado por parte de Dios. Ahora sí, volvamos a Romanos 1:3. Bien, el Evangelio es el Hijo de Dios. El Evangelio es esta persona que se llama Jesús. Es el Dios hecho hombre, como también las Escrituras explican. Y este Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, debemos conocerlo según sus mismas palabras de Él, que debemos conocerle. En eso consiste la vida eterna. No solamente creer en Jesucristo, es conocerle, es conocerle, es conocerle. Amén. Por eso decía Pablo de una manera bien clara, en qué es importante, que todo considera ahora como basura para él. ¿Para qué? Para la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Se recuerdan? Para la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, lo que mismo Pablo más anhelaba y más quería y buscaba era conocer a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? De una forma en 2 frases explica Pablo quién es Jesucristo. Así bien sencillo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este evangelio, este comunicado por parte de Dios? Pablo lo diferencia según espíritu y según carne. ¿Qué creen por qué? Porque Jesús tiene doble naturaleza. Dile que está a tu lado, tiene 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Naturaleza humana según carne y naturaleza divina según espíritu de santidad. Dice aquí que era del linaje de David, y Pablo recalca según la carne. En su humanidad fue visto como el heredero del trono de David, como el que tiene derecho para reinar y gobernar sobre el trono de David. ¿Y eso qué significa? Ya lo hemos leído en el Salmo 110. Decía el rey David, dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Según humano, eso es Jesucristo, el que reina y el que gobierna. Eso es Jesucristo, el heredero del trono de David, el heredero real del trono de David, que se puede decir muchas cosas al respecto todavía, pero Él es el Hijo de Dios, es el Hijo de David también. Por eso también se recuerda en el Evangelio cómo comienza: Hijo de Abraham, Hijo de David, ¿verdad? Verso 4. Pero también fue declarado en el sentido reconocido y proclamado, Hijo de Dios con poder, Hijo de Dios con poder, según espíritu de santidad. Y más que todo declarado y manifestado cuando haya resucitado de entre los muertos. Porque es bien contundente, bien claro. ¿Quiénes de los seres humanos, simplemente meros hombres como nosotros somos, podría decir, voy a entregar mi vida, me van a matar? Así de matar de muerto, ¿verdad? O así de inconsciente nomás, ¿no? De matar de muerte, de morir así, muerto, muertito. Y bien muerto, decía Jesús, cuando estoy bien muerto, voy a volver a tomar mi vida yo mismo. Ni siquiera es el hecho de que Dios le resucita a Jesús. No, o sea, en pocas palabras, Jesús no necesitaba a su Padre para resucitar. Él en sí mismo es Dios y le es suficiente su poder para volver a tomar la vida, porque esa autoridad y poder tiene Jesucristo. ¿Y quién podría ser un hombre que puede morir bien muerto y luego él mismo vuelva a tomar la vida? ¿Quién puede hacer esto? Nadie, solo Dios lo podría.
Por eso dice, en la resurrección de Jesucristo, vemos quién es a la verdad este humano. A la verdad no es solo un humano, sino es Dios hecho humano. Amén. Entonces, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es la naturaleza humana que explica aquí Pablo y la naturaleza divina. Para que puedan observar ustedes que Jesús mismo enseña eso. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, por favor, comenzamos. Vamos a leer todo el Apocalipsis ahora. Verso 8. Aquí dice Jesús, yo soy el alfa. ¿Quién ha dictado el libro de Apocalipsis a Juan? Jesús, ¿verdad? Muéstranos un ratito verso 1, para que vean. No es que Juan escribe nomás, sino la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas. Entonces, y lo fue enviado por su ángel a su siervo Juan, finaliza. Pero ¿qué cosa escribió Juan aquí? La revelación de Jesucristo. Verso 8 de nuevo. ¿Y qué es la revelación de Jesucristo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. ¿Quién lo dice? Dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. ¿Y quién se autoproclama Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El Todopoderoso, el Señor Sebaot, el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Si tú lees y conoces el Antiguo Testamento y lees luego esto, o lo crees o lo rechazas. ¿Me explico? El liderazgo judío, ¿qué ha hecho con esto? Blasfemia, tiene que morir, ¿se recuerdan? El Todopoderoso, verso 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Juan lo mismo. Juan no escribió porque le dio la gana, sino Juan escribe también porque Jesucristo, el Señor y Rey y Dios Todopoderoso, le manda a Juan, escribe en un libro. Por eso lo tenemos aquí. Amén. Y si Dios manda a escribir a alguien en un libro, ¿será importante que otros lo lean? ¿Sí o no? Dile a tu lado, por eso tienes que leer la Biblia, porque Dios mandó a escribir a unos y a ti te mando hoy día ¿a qué? ¿A ti qué te mando hoy día Dios? ¿A leer? De nuevo, dile a tu lado, a uno Dios mandó a escribir y a ti te manda a leer. No les gusta por eso, ¿no? Pero es así funciona. Claro, se tiene que leer, o sea, ¿de qué sirve que Dios manda a escribir si no lo leen después? ¿No? Entonces escriben un libro, lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están, etcétera, 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 ya lo conocemos esto. Y luego, ¿qué dice el verso 17? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, 18, y el que vivo estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es decir, por eso Pablo dice, Él es declarado y proclamado como Hijo de Dios, como Dios. Eso quiere decir Hijo de Dios. En la carta de los Hebreos podemos leer eso también, ¿no? Como Dios. ¿Y cuál es la evidencia inequívoca que Jesucristo es Dios? No fue, sino es Dios siempre, por la resurrección de Él. Por eso cuando una teología liberal niega la resurrección de Jesucristo, ¿qué crees que también, qué cosa más niega también? La divinidad de Jesucristo. Por eso para ellos es suficiente que sea una filosofía cristiana, una idea y un ideal cristiano. Como no es Dios, ya no hay que ocuparse de Él. ¿Se dan cuenta qué importancia lleva todo eso del Evangelio cuando alguien lo cree o cuando alguien no lo cree? Por eso Pablo también decía, si Jesús no ha resucitado, 1 Corintios 15, ¿verdad? Si no ha resucitado, entonces, ¿de qué sirve nuestra predicación?
¿De qué sirve nuestra fe? ¿De qué sirve de que Cristo haya muerto? Si igual no hay perdón. Si Él ha muerto por nuestros pecados, pero se quedó muerto, entonces no hay perdón de pecados tampoco, porque alguien murió nada más. ¿Y tú crees porque alguien muere ya tenemos perdón de pecados? Perdón de pecados tenemos porque Él, quien murió por nosotros, ha vuelto a la vida, ha tomado su vida, ha resucitado y ha manifestado: el que ha muerto por ustedes, el que ha hecho el sacrificio, soy yo, decía Jesús, que es Dios hombre. Amén. Pues vamos a Romanos, versos 5 y 6. Como es el mini evangelio, Pablo, es una mini exposición del evangelio. Pablo aquí, en primer lugar, muestra de dónde surge este comunicado, que es un comunicado por parte de Dios. Luego Pablo explica todo lo que se trata es de una persona, ni siquiera es una doctrina, una filosofía, sino es de una persona. Y esta persona es el Dios hombre, así lo presenta Pablo, es según carne y según espíritu de santidad. Según carne es el Hijo de David y según espíritu de santidad es el Hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso. ¿Y en qué consiste ahora el Evangelio? En pocas palabras, por eso es mini exposición del Evangelio, en pocas palabras, Pablo resume ahora el Evangelio y sus consecuencias del Evangelio. Y dice Pablo: y por quien recibimos, 1, la gracia; 2, y el apostolado; 3, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, 4, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo en su mini exposición del Evangelio? Es a través de la gracia inmerecida dada de Dios a los hombres, por los cuales Dios se acerca y se comunica con los hombres, con los pecadores que son depravados, pecadores depravados. Como un Dios que es santo, 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 puede acercarse a los hombres pecadores. Toda la Biblia enseña, y Pablo entra en esta armonía, que es por la gracia de Dios. Amén. Luego, ¿en qué consiste luego el Evangelio? Todo aquel que recibe el mensaje, todo aquel que recibe el mensaje y cree en este mensaje, el comunicado por parte de Dios, se convierte en un mensajero automáticamente. Todos nosotros que hemos creído en Cristo, hemos recibido esta noticia, pero debemos ser también noticieros, que demos esta noticia, este mensaje a los demás. 3, el elemento fundamental del Evangelio es la obediencia a la fe. Pablo entiende el Evangelio es para establecer la obediencia a la fe. No simplemente el creer. Para la salvación es suficiente. ¿Me explico? Para la vida eterna y la salvación es suficiente la fe. Pero para vivir la vida cristiana, a esta fe debemos también, ¿qué? Verso 5, obedecer. Para establecer la obediencia a la fe, ya no solo entre los judíos, sino en todas las naciones. Amén. Entonces, la fe debe ser obedecida, y eso nos habla también que cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido salvo por esto, y también ha recibido esta gracia de Dios y todos sus pecados han sido perdonados, y si muriera hoy tendría vida eterna con Dios. Pero para vivir la vida cristiana en este planeta Tierra debe haber consecuencias en el Evangelio, y la consecuencia se llama obediencia a la fe, obediencia al señorío de Jesucristo. Amén. Y 4, verso 6, la pertenencia. Así como Pablo se presentaba
Yo pertenezco a Cristo, yo soy esclavo de Jesucristo. No solamente yo lo soy, dice Pablo, sino también todos ustedes que han creído en el mensaje de Cristo. Ustedes también son llamados ¿a qué? A ser o a pertenecer a Jesucristo. En otras palabras, Pablo, esclavo de Jesucristo, a todos ustedes que estáis en Roma, esclavos de Jesucristo también. Eso está diciendo Pablo. Porque todo aquel que ha recibido esta gracia, todo aquel también es un mensajero ahora de Cristo. Todo aquel también no solamente cree, sino también obedece al Señor Jesucristo. Es por ende un perteneciente a Jesucristo, un esclavo de Jesucristo. Amén. Y si todo eso lo creemos así, en el verso 7, entonces nos proclama con grandes letras el apóstol Pablo: a todos los que estáis en Roma o en Cocha, no importa, amados de Dios, a llamados ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Ahí está, cuando una persona cree todo eso, y una persona es un hijo de Dios y es un siervo de Jesucristo, entonces ha recibido esta gracia de Dios, ha recibido esta paz del Señor Jesucristo y está en comunión y unión con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la mini exposición del apóstol Pablo del verso 1 al 7 para exponer el Evangelio de Jesucristo a los creyentes en Roma y también para todos nosotros. Ahora estamos listos, bueno, no esta noche, ¿no? Pero estamos listos ahora para recibir mayores explicaciones y exposiciones y aclaraciones de este Evangelio que Pablo acaba de presentar. ¿Estamos listos para recibirlo? Amén.